Hoy estoy en el Hotel Marriott y he venido aquí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué voy a hablaros yo? Pues de Corea del Sur. Pues es que se celebra SHIFT, un summit internacional de trading y de inversión que está dirigido por Hyunwook Cho. ¿Y a qué os suena ese nombre? A coreano, eso es. Vamos a descubrir quién es. Buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Qué tal esa energía? ¡Bien! Con Canadá, México, Canadá, bien. Francia. Para una persona que no ha invertido nunca, pero quiere hacerlo, pero todavía no tiene el conocimiento necesario, hay varias técnicas de hacerlos. Los ETFs. ETF es como un carrito de mercado donde agregas de todo, ¿sí? Entonces no tienes que comprar solamente una sola acción y arriesgarte a eso, sino compras múltiples acciones para que no importa si una le va mal o otra le va bien. Lo recomiendo mucho, que es el Standard & Poor's 500, que durante toda la historia de la bolsa su promedio ha sido del 10%, ¿sí? Quiero decir que es 10, tal vez tú digas, bueno, pero 10% es lo mismo que podrían darme en un banco, pero es, como digo, el promedio histórico, a veces es más, a veces menos, pero es el primer paso que podrías dar para conocer de qué se trata invertir. No importa si sabes o no en este momento bien invertir, lo importante es que comiences con algo muy pequeño, pero que pueda ser controlado. Con ese primer paso que das, estás dando un largo camino de una posibilidad de ser un inversionista exitoso. Para mí son dos cosas claves. La primera es que tienes que tener unas ganas de lograr algo, ¿sí? Muchas personas tienen esas ganas o la pasión por hacer algo en sus seres más cercanos, por ejemplo la familia, ¿cierto? Pero bueno, aunque sé que funciona, para mí no es, digamos, lo recomendado. Yo creo que lo debe ser uno mismo. Y la segunda fase de eso es sentirte pleno, ¿sí? Sentir que estás haciendo lo correcto. No importa si en este momento estés en quiebra o seas una persona rica, lo importante es que tú te sientas pleno con la situación como esté. Entender que simplemente estar quebrado es un estado y no hace parte de ti. Tú no es que estés quebrado, es un estado nada más. Creo que he encontrado más desventajas que ventajas, obviamente, ¿cierto? A pesar de que vivo en Latinoamérica y en Latinoamérica ser de otro país podría considerarse ventaja, pero ser de otro país es señalado para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, de pensar de que solo por el hecho de que seas coreano, la gente dice, tú debes ser más inteligente que los demás, lo cual no lo soy. O que creen que tú eres mucho más disciplinado que los demás y tampoco, de pronto tú dices, te sientes con ese peso encima, ¿no? La ventaja obviamente de ser de otro país, pues que no eres el mismo de todos, ¿no? Eres uno de nosotros, no es como lo demás, como dice en Plaza Sésamo, ¿no? Corea del Sur es un país donde su balanza comercial es netamente exportadora, ¿no? O sea, ellos saben lo que hacen, que es producir servicios y productos para entregárselo al mundo. Obviamente ellos entienden el tamaño del mercado hispano, o sea, España y Latinoamérica, y creo que por ese lado no hay, digamos, debilidad. Tanto España como Latinoamérica vean ese balance comercial, pero también desde su lado. Corea del Sur es un país que hoy en día su ingreso per cápita es altísimo. En mi país todavía consumir aceite de oliva en la ensalada no se considera costumbre, ¿sí? Y yo creo que eso es un campo gigante para que, no sé, de pronto llevar un Antonio Banderas que es famoso y que se haga su ensalada y diga lo sano que es comer así. En América Latina, con todo lo que se tiene de artesanías, frutas, que la gente está ávida de utilizar ese tipo de productos, es más de entender que hay un mercado abierto allá y buscar esa entrada.
Todo es picante, ¿cierto? Nosotros comemos todo picante, pero creo que la diferencia más es la parte de la sociabilidad, ¿no? Aunque Corea del Sur se considera entre los asiáticos como los divertidos, ¿no? La timidez que existe, por ejemplo, de tener una relación con una amiga, ¿no? ¿Sí? De no sé, de todas esas paradigmas mentales que tienen ellos de cómo se debe tener esa relación, picar el ojo y todo eso es muy normal, allá eso lo ven como raro, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí todavía persiste, ¿no? Hay esa diferencia cultural. Conoces a un coreano como yo, que ha vivido todo el tiempo afuera, entonces para mí es normal saludar de beso por allá, ¿no? ¿Sí? Todavía no, exacto. Sí, definitivamente. Yo creo en algo, una de las cosas que siempre hablo en temas de inversiones es la diversificación en inversión. Normalmente nos tendemos a centrar en el lugar que vivimos, pero una de las cosas que te asegura una seguridad en tus inversiones es diversificar. Tú nunca sabes cómo van a estar la economía de los diferentes países. Hola amigos de Déjate TV, mi nombre es Yenuk. Los coreanos somos muy divertidos. Chao.